seguramente, ¿no? En la siguiente ronda, pues agradecemos la llegada de Guadalupe Huerta, profesora de la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y entonces, pues te damos la palabra. Ya habíamos entrado como al bloque de lo social, la idea era como no dividir lo económico con lo social y lo de derechos humanos, ¿no? Antes que nada, muy buenos días y una disculpa por la tardanza, pero bueno, a veces esta ciudad no da para mucho. Yo voy a tratar de mezclar los tres elementos un poco siguiendo las preguntas que se había planteado en el cuestionario. Y yo diría, bueno, leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, lo que yo encontré son las grandes definiciones, ¿sí? Evidentemente van a venir los programas y ahí tendrá que venir la letra fina, la determinación de las variables, los parámetros a considerar, las variables de referencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí tengo alguna visión crítica y la voy a relacionar un poco con lo que acaba, viendo las cuestiones críticas, pero también viendo las cuestiones positivas, ¿no? Se dice, bueno, teníamos esta gran noche neoliberal. Estando totalmente de acuerdo, yo creo que lo que hay desde el punto de vista económico, en los planteamientos que ha hecho la 4T y que están plasmados muchos de ellos en el Plan Nacional de Desarrollo, pues no hay una ruptura tan radical desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo el elemento de finanzas públicas sanas, superávit fiscal, la apertura comercial. Bueno, ayer lo vimos en el asunto del TEMEC, habrá que irlo desmenuzando y hay cosas importantes ahí que ver, esta desregulación, la apertura comercial, financiera, etcétera, etcétera, que realmente trajo un conjunto de perjuicios a la economía nacional sumamente importantes, perjuicios que los estamos viendo hoy. Y por otro lado, bueno, también un elemento, digamos, positivo en términos de ir revirtiendo el vaciamiento que había tenido el Estado a lo largo de muchas décadas, ¿sí? Y ahí sí lo tengo que considerar como un elemento activo, este vaciamiento en términos de una redefinición brutal de la esfera del sector público y de las esferas y actividades del sector privado, donde las esferas y actividades del sector privado se fueron ensanchando a costa de funciones del Estado y en esa medida en la que el Estado iba perdiendo funciones, bueno, las iba tomando el sector privado, algunas de ellas, sobre todo actividades que son altamente rentables, pero en la parte social lo que habíamos tenido era esta visión muy asistencialista, muy de administración de los resultados del modelo económico, porque el modelo económico es generador de pobreza y desigualdad. Y aquí si nosotros tuviéramos en la balanza entre ganadores y perdedores, si hay ciertos grupos a los que les preguntamos, ¿habría que seguir con el modelo? Invariablemente nos dirían sí, porque el modelo ha sido totalmente exitoso. Claro, si lo comparamos con los niveles de pobreza, marginación y exclusión que tenemos en el país, sería una respuesta insostenible. En ese sentido, bueno, creo que hay un elemento importante o un elemento muy interesante de interés por parte de la actual administración de ir revirtiendo este proceso de vaciamiento, efectivamente con toda esta propuesta de obras de infraestructura que son fundamentales y que desde el punto de vista, ya lo comentaba el secretario de Bienestar, bueno, son fundamentales, para, bueno, para ir, bueno, el representante de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Ir reconstituyendo a nivel económico o a nivel local y nacional muchos de los elementos que efectivamente podrían dinamizar el mercado interno. Porque ya las políticas asistenciales o de gestión o de administración de la pobreza que habían venido desarrollándose son inviables. No se puede, le metemos cada vez o se le venía metiendo cada vez mayores cantidades de dinero a la política social y no lográbamos abatir, si acaso había ciertas reducciones relativas en términos de pobreza, pero los números en términos absolutos seguían creciendo. En ese sentido, bueno, pues están todos estos programas que suenan súper bien, el programa Sembrando Vida, todas las obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, toda esta parte de creación de zonas libres para fortalecer la atracción de la inversión, que además, bueno, con esta suerte ya de avance en la ratificación del TEMEC, se parecería ser o apuntaría que podría haber mayor inversión. Sin embargo, yo creo que sí hay elementos ahí, y seguramente ya lo comentaron, esta parte fiscal.
¿sí? Y la parte fiscal y en general el diseño de la política económica me parece que falla en el sentido de ir orientada a generar una mejor distribución del ingreso. Y eso no lo vamos a poder en la medida que no avancemos hacia una política fiscal realmente progresiva, que por ejemplo grave los ingresos a las ganancias en el mercado de capital, grave los impuestos a las herencias, etcétera, etcétera. Todos aquellos rubros que han sido muy consentidos, que no se han tocado, que no se están tocando en el momento actual, y que ahí sí yo creo que un gran reto de la nueva administración o de la cuarta T, como le quieran llamar, es cómo vamos a generar la sostenibilidad financiera de esta cantidad de programas públicos que suenan muy bien, que son impresionantes en el discurso, pero que habrá que irles ya poniendo números, ¿sí? Habría que irle poniendo indicadores en términos de cómo vamos a medir el grado de progresividad o el grado de satisfacción en términos de política social. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa bastante es la cuestión de salud. Bueno, desaparecemos al Seguro Popular, ¿sí? Pero si hoy en día le preguntamos, si no me voy muy lejos, a la gente de los institutos, de los grandes institutos que no solo son institutos de salud, sino son centros de investigación y de educación médica, en muchos de ellos te van a decir, sí faltan insumos, sí faltan medicinas, no las tenemos, y una vez que se quitó el Seguro Popular, se dejó a una parte de la población sin el seguramente, ¿no? En la siguiente ronda, pues agradecemos la llegada de Guadalupe Huerta, profesora de la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y entonces, pues te damos la palabra. Ya habíamos entrado como al bloque de lo social, la idea era como no dividir lo económico con lo social y lo de derechos humanos, ¿no? Antes que nada, muy buenos días y una disculpa por la tardanza, pero bueno, a veces esta ciudad no da para mucho. Yo voy a tratar de mezclar los tres elementos un poco siguiendo las preguntas que se había planteado en el cuestionario. Y yo diría, bueno, leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, lo que yo encontré son las grandes definiciones, ¿sí? Evidentemente van a venir los programas y ahí tendrá que venir la letra fina, la determinación de las variables, los parámetros a considerar, las variables de referencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí tengo alguna visión crítica y la voy a relacionar un poco con lo que acaba, viendo las cuestiones críticas, pero también viendo las cuestiones positivas, ¿no? Se dice, bueno, teníamos esta gran noche neoliberal. Estando totalmente de acuerdo, yo creo que lo que hay desde el punto de vista económico, en los planteamientos que ha hecho la 4T y que están plasmados muchos de ellos en el Plan Nacional de Desarrollo, pues no hay una ruptura tan radical desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo el elemento de finanzas públicas sanas, superávit fiscal, la apertura comercial. Bueno, ayer lo vimos en el asunto del TEMEC, habrá que irlo desmenuzando y hay cosas importantes ahí que ver, esta desregulación, la apertura comercial, financiera, etcétera, etcétera, que realmente trajo un conjunto de perjuicios a la economía nacional sumamente importantes, perjuicios que los estamos viendo hoy. Y por otro lado, bueno, también un elemento, digamos, positivo en términos de ir revirtiendo el vaciamiento que había tenido el Estado a lo largo de muchas décadas, ¿sí? Y ahí sí lo tengo que considerar como un elemento activo, este vaciamiento en términos de una redefinición brutal de la esfera del sector público y de las esferas y actividades del sector privado, donde las esferas y actividades del sector privado se fueron ensanchando a costa de funciones del Estado y en esa medida en la que el Estado iba perdiendo funciones, bueno, las iba tomando el sector privado, algunas de ellas, sobre todo actividades que son altamente rentables, pero en la parte social lo que habíamos tenido era esta visión muy asistencialista, muy de administración de los resultados del modelo económico, porque el modelo económico es generador de pobreza y desigualdad. Y aquí si nosotros tuviéramos en la balanza entre ganadores y perdedores, si hay ciertos grupos a los que les preguntamos, ¿habría que seguir con el modelo? Invariablemente nos dirían sí, porque el modelo ha sido totalmente exitoso. Claro, si lo comparamos con los niveles de pobreza, marginación y exclusión que tenemos en el país, sería una respuesta insostenible. En ese sentido, bueno, creo que hay un elemento importante o un elemento muy interesante de interés por parte de la
actual administración de ir revirtiendo este proceso de vaciamiento, efectivamente con toda esta propuesta de obras de infraestructura que son fundamentales y que desde el punto de vista, ya lo comentaba el secretario de Bienestar, bueno, son fundamentales, para… Bueno, para ir, bueno, el representante de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Ir reconstituyendo a nivel económico o a nivel local y nacional muchos de los elementos que efectivamente podrían dinamizar el mercado interno. Porque ya las políticas asistenciales o de gestión o de administración de la pobreza que habían venido desarrollándose son inviables. No se puede, le metemos cada vez o se le venía metiendo cada vez mayores cantidades de dinero a la política social y no lográbamos abatir, si acaso había ciertas reducciones relativas en términos de pobreza, pero los números en términos absolutos seguían creciendo. En ese sentido, bueno, pues están todos estos programas que suenan súper bien. El programa Sembrando Vida, todas las obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, toda esta parte de creación de zonas libres para fortalecer la atracción de la inversión, que además, bueno, con esta suerte ya de avance en la ratificación del TEMEC, se parecería ser o apuntaría que podría haber mayor inversión. Sin embargo, yo creo que sí hay elementos ahí, y seguramente ya lo comentaron, esta parte fiscal. ¿Sí? Y la parte fiscal y en general el diseño de la política económica me parece que falla en el sentido de ir orientada a generar una mejor distribución del ingreso. Y eso no lo vamos a poder en la medida que no avancemos hacia una política fiscal realmente progresiva, que por ejemplo grave los ingresos a las ganancias en el mercado de capital, grave los impuestos a las herencias, etcétera, etcétera. Todos aquellos rubros que han sido muy consentidos, que no se han tocado, que no se están tocando en el momento actual y que ahí sí yo creo que un gran reto de la nueva administración o de la cuarta T, como le quieran llamar, es cómo vamos a generar la sostenibilidad financiera de esta cantidad de programas públicos que suenan muy bien, que son impresionantes en el discurso, pero que habrá que irles ya poniendo números. ¿Sí? Habría que irle poniendo indicadores en términos de cómo vamos a medir el grado de progresividad o el grado de satisfacción en términos de política social. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa bastante es la cuestión de salud. Bueno, desaparecemos al Seguro Popular, ¿sí? Pero si hoy en día le preguntamos, si no me voy muy lejos, a la gente de los institutos, de los grandes institutos que no solo son institutos de salud, sino son centros de investigación y de educación médica, en muchos de ellos te van a decir